un hijo del rey David. No sé si le bajas un poquito a mi micrófono, por favor, solo un poco. Gloria a Dios. Absalón, hijo del rey David, mató a su hermano Amnón. Usted conoce tal vez parte de la historia, pero aquí lo interesante, no olvide que estamos viendo temas de guerra espiritual. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de un espíritu que está o desea usurpar un lugar que no le corresponde. Podemos ver aquí lamentablemente en este país, cuando el actual presidente que tenemos aquí en México, cuando recién él toma el lugar como presidente, inmediatamente hubo muchísima oposición. Incluso se habló de gente que quiso derrocar o que quiso hasta provocar un golpe de Estado. Y algo similar pasó en aquel tiempo. Absalón, cuando él mata a su hermano por la violación de su hermana Tamar, él estuvo pensando durante un año cómo hacerlo hasta que logró la muerte. ¿Y sabe qué significa Amnón? Fiel, verdadero. Y qué interesante, porque hoy en este tiempo la gente está dejando de ser fiel hacia Dios. Hoy muchas personas le están dando la espalda a Dios. O sea, este espíritu dentro de muchas cosas no solo busca usurpar un lugar, o sea, tomarlo a la fuerza, tomarlo con violencia, sino que aparte no hay fidelidad y no hay verdad en eso. Pero vemos esta trágica historia que tuvo que vivir David cuando el pueblo de Israel estaba en guerra. Él se quedó y cuando leímos esta parte de la escritura, vemos que David, era la costumbre que el rey tenía que salir y estar al frente de la batalla. Pero ese día David decidió quedarse en casa. Y no solo quedarse en casa, sino se quedó a dormir muchísimo tiempo. Pero el punto es que cuando él se levanta y se pone a pasear, a lo lejos ve a una mujer llamada Betsabé. Y usted sabe, la toma para sí. Y no solo eso, sino que sale embarazada. Él manda a traer a su esposo de la batalla, al punto de que él fragua el asesinarlo. Y después de un tiempo que ese bebé, producto de ese adulterio, muere, David nuevamente vuelve a gobernar, pareciera que no pasa nada, y hasta que es confrontado por lo que él había hecho, por medio del profeta Natán. Y usted sabe que el Dios le hizo ver, lo confrontó con ese pecado que él tenía oculto. Y tan lo tenía oculto que él escribió un salmo donde dice: mientras yo callé, mis huesos envejecieron. Mientras yo oculté. Porque este espíritu de Absalón trabaja en lo oculto. Trabaja ahí y pareciera que no pasa nada. Pero esta fue la ventana para que entonces Dios decretara una palabra sobre David. Porque ciertamente alguien que había cometido adulterio, la ley que Dios le había entregado a Moisés decía claramente que el que fuera sorprendido en acto de adulterio tenía que morir apedreado. Pero vemos que David conoció la gracia en el tiempo de la ley, porque Dios le perdona la vida no solo a él, sino a Betsabé. Pero sí le dice: pero la espada, repita conmigo, pero la espada no se apartará de tu casa. Y es ahí donde se suscitan grandes problemas, al punto de que Amnón abusa sexualmente de su media hermana Tamar, y Absalón, enfurecido porque el padre David
no hizo nada. Mire qué terrible. Qué terrible es cuando los padres estamos viendo que nuestros hijos están haciendo cosas incorrectas y se los permitimos. Este espíritu de Absalón se levanta en contra de la autoridad. Acompáñame a 2 de Samuel, capítulo 14, versículos del 29 al 33, por favor. 2 de Samuel, capítulo 14, versículo del 29 al 33, por favor. Ok, dice la palabra. Entonces Absalón mandó buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y por segunda vez envió por él, y no quiso venir. Dijo pues a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, allí tiene cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, envié por ti diciendo: ven acá, para enviarte al rey a decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me hubiera sido estar aún allá. Ahora pues, vea yo el rostro del rey, y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Y el versículo 33, cuando a Joab vino al rey y le hizo saber, este llamó a Absalón, y este vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey, y el rey lo besó a Absalón. Mire qué interesante. Cuando Absalón mata a su hermano, David lo desterró. Pero no fue tanto como un castigo, sino fue para guardar su vida. Porque si no, Absalón lo hubieran matado ahí en Israel. Y más o menos pasaron cerca de 2 años, y es cuando ocurre esto que acabamos de leer. Y lo manda a traer el rey. Y Absalón significa padre de paz, pero una falsa paz. Y vemos que este espíritu hoy está operando en las iglesias, en el matrimonio, en la familia, en el liderazgo de la iglesia. Es un espíritu de deslealtad, es un espíritu de infidelidad, y que está dividiendo hoy las familias, las congregaciones. Pero hoy Dios quiere que conozcamos de esto para evitar que eso siga dañando a la iglesia. Le decía, aquí en México pudimos ver durante algunos meses una oposición tan fuerte hacia quien está en el gobierno, al punto de quererlo quitar. ¿En cuántos países no hemos, por ejemplo en Bolivia, hubo un golpe de estado no hace mucho? Quitaron a un presidente y tal vez no sé si sepa el motivo principal por el cual ocurrió. Usted sabe que Bolivia es el que tiene las minas más grandes de producción de litio después de México. Porque el litio es conocido hoy como el oro blanco, aunque no se hable mucho de eso. Todas las pilas que hoy traen nuestros celulares, algunas computadoras, algunas tabletas, están hechas de litio.
los vehículos eléctricos trabajan con baterías de litio. Y se apuntala que en unos años más adelante, pues la mayoría de los vehículos usará o serán eléctricos. Pero bueno, este espíritu, y para ahorrarnos tantos problemas, lágrimas, pleitos y tantas cosas, debemos de considerar algunos aspectos. Absalón incita, este espíritu está incitando a las personas a que se enfrenten a un poder, repita conmigo, establecido, utilizando la fuerza, la violencia para tomarlo. Ejemplo, ¿en cuántos lugares no se levantan hombres, mujeres, trayendo división en las congregaciones para buscar destrucción, empezándote a hablar mal del pastor, hablarte mal del liderazgo, hablarte mal del hermano, de la hermana? Ahí ya se está empezando a mover el espíritu de Absalón. Y lo único que Dios quiere hacer es prevenirnos de esto. Porque este espíritu no opera inmediatamente, sino va incitando a las personas. Cuando David manda a traer a Absalón, Absalón se autoproclama juez, porque los jueces se ponían en las entradas de las puertas de la ciudad para atender los asuntos de las personas que llegaban. Y algunos casos se los trasladaban al rey, pero muchos otros, los mismos jueces, ahí lo atendían. Entonces vemos que Absalón se ponía ahí en la puerta y decía: a ver, platícame tu problema, platícame tu asunto. El rey no tiene tiempo para, es más, ni caso te va a hacer. Es más, el pastor ni siquiera va a orar por tu necesidad. ¿Habrá gente así en las congregaciones? Que se acerca, no hermano, no, ni le platica al pastor, siempre está ocupado. Pero a ver, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Cuidado, porque se está empezando a mover el espíritu de Absalón. Cuando alguien empieza a usurpar un lugar que no le corresponde. ¿Cuántos hoy, en medio de esta pandemia, salieron y se autoproclaman pastores, se autoproclaman apóstoles, se autoproclaman profetas, se autoproclaman evangelistas, se autoproclaman maestros? Y Dios quiere que usted y yo aprendamos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Y cuánta gente hoy se está perdiendo? Mire, no voy a decir nombre, pero yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a abrir el grupo en la iglesia, como grupo familiar en Nesa, lo hicimos de aquel lado pegado a Ecatepec, ahí empezamos. Y recuerdo que el grupo iba creciendo y yo me sorprendía porque cada semana iba creciendo y yo decía, bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuál fue la sorpresa, amado hermano? Que una de las hermanas que estaba ahí estaba sacando a la gente de otra iglesia. Y después esa misma familia creó división en el grupo. Y no solo eso, sino que aún los pocos que quedaron, cuando pudimos entregar en la iglesia donde veníamos, hoy día de toda esa gente que le estoy hablando, porque el grupo ya éramos como, no sé si Anita se acuerda, pero ya éramos como 50, 60 personas. Se divide, quedamos un poquito menos de esos 50, 60,
y aún nos venimos unos cuantos a empezar la obra aquí en Nesa, pero se quedaron más de 30 personas allá en la iglesia, de las cuales hasta el día de hoy solo sé que hay una persona ahí, de todas esas que se entregaron. Este espíritu, quiero decirle que lo que menos le interesan son las personas. Lo que más le interesa cuando una persona se deja mover en este espíritu de Absalón, no solo es usurpar un lugar, no solo está esperando a que lo vean los demás, no solo está esperando a que alguien le diga: ah, hermana, qué bonito ora usted, ora hasta mejor que la pastora y que el pastor. Usted debería de dirigir la oración. ¿Sí está escuchando? Entonces, este espíritu incita a las personas a que se enfrenten a un poder establecido. Y esto lo podemos ver en el tiempo de Moisés. Cuando Moisés estaba ahí, sus propios hermanos, María, también llamada Miriam, bueno, es otra Miriam la que viene ahí, llegaron a decir: ¿y a este quién lo puso? ¿A este quién lo puso? Es cuando tú te opones a quien es Dios y tú te estás oponiendo a Dios. O sea, cuando tú te resistes a una autoridad, te estás resistiendo a Dios. O sea, el pueblo de Israel por eso pereció en el desierto, porque se resistió a la autoridad. Pero David no se daba cuenta de lo que Absalón estaba haciendo. Y repita conmigo: quienes saben obedecer como es debido, sabrán mandar como es justo. Lo vuelvo a repetir: quienes saben obedecer como es debido, sabrán mandar como es justo. Yo le pregunto: ¿usted sabe obedecer como es debido? Mire, aquí había una persona que cuando tenía la oportunidad juntaba a un grupo de hermanos y le decía: es que no estoy de acuerdo con el pastor, siempre pide diezmos y ofrendas, y a cada rato. ¿A poco yo hago eso aquí? Yo a cada rato me acerco: oiga, hermana, como que, ¿qué pasó? ¿O sí? Pero eso le decía a un grupo de jóvenes, y sobre todo jóvenes. Ahí ya empieza a operar un espíritu de Absalón. Pero David había cumplido al pie de la letra con esto, pero Absalón no. Absalón nunca obedeció de como era debido. Nunca obedeció como tenía que ser. No sé, porque después del error grave, porque aquí tal vez podemos justificar, decir: es que mi padre no reprendió a mi hermano Amnón y entonces yo por eso, sí, pero no te da el derecho. Y al contrario, David lo mandó traer. Si usted sigue leyendo con cuidado todo este capítulo, mucho más adelante, en el contexto dice que David mandó traer a Absalón. Dice que lo abrazó y lo besó, y suena como el padre que recibe al hijo pródigo. O sea, ese beso representa el perdón. Pero Absalón quería ser un juez.
se autoproclamó juez. El que debió ser juzgado y sentenciado a muerte por asesino, ahora anhela juzgar a otros. Y ambiciona ser juez de los demás. Es aquel hermano que todo señala, que nada le parece, que no está de acuerdo con las cosas. ¿Conoce gente así? Que no está de acuerdo y que a veces está diciendo, es que si yo estuviera ahí lo haría mejor. Y yo haría esto, y yo haría aquello. Espere su turno y seguro Dios lo va a poner en un lugar. Pero si usted continúa con esa actitud, yo quiero decirle que jamás usted podrá ocupar un lugar. Jamás. Porque para poder dar órdenes, lo primero que tenemos que aprender es a obedecer. Y la verdad, ¿qué trabajo cuesta? ¿Qué trabajo cuesta encontrar en este tiempo gente que anhele obedecer a Dios? Absalón quería ser juez. Y mire lo que hacía Absalón. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 2. Que decía que Absalón se paraba ahí a la puerta. Y Absalón se levantaba temprano y se situaba junto al camino de la puerta. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y éste respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿De qué iglesia viene, hermano? Pásele, mire, siéntese, vamos a platicar. ¿Dónde vive? ¿Y por qué no viene su esposa? ¿O por qué no viene su esposo, sus hijos? Según ellos muy amables, ¿verdad? Como que muy al pendiente de su necesidad. Mire, es que el pastor luego no tiene tiempo de atenderlos. Siempre está ocupado. ¿Será? ¿Será? Pero Absalón quería ser juez y decía, el que debía ser juzgado y sentenciado a muerte, ahora anhelaba juzgar a otros. ¿Me pones el versículo 4, por favor? Y decía además Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Entonces todo hombre que tuviera un pleito o causa alguna podría venir a mí y yo le haría justicia. Hermano, usted venga a mí, mire, yo voy a orar por usted, voy a orar por su necesidad. Yo aquí le he dicho a muchos de ustedes, no se ministre con la hermana ni con el hermano, por favor. Yo sé por qué se lo digo. Porque a veces lo que usted platica, cuando menos se entera, ya lo sabe toda la iglesia. Le dice, no, ese pastor es un chismoso, ya fue y le dijo a la congregación. Yo le pregunto, ¿usted ha escuchado que desde el altar yo desnude a una persona? Jamás lo haría, porque no es ético. A veces dentro de una prédica podemos poner un ejemplo, pero jamás dando un nombre. Jamás. Porque a veces hay ejemplos que nos pueden ayudar a ilustrar mejor un punto y quede mejor grabado. Pero en ocasiones pasa que los menos aptos para un cargo sean los más ambiciosos. Lo vuelvo a decir, los menos que son aptos para un cargo son los más ambiciosos, mientras que los mejor calificados son los más modestos, los menos confiados en sí mismos.
¿Qué quiere decir? Que a veces las personas que no tienen la preparación, los que están menos aptos, porque incluso pueden tener la preparación para estar, pero no tienen el corazón para estar en un lugar. Mire, ayer estando en una reunión con pastores de manera virtual, salió a relucir un punto, la genuina adoración, y me llamó la atención porque no tiene mucho que yo predique de eso aquí. ¿Cuántos queremos verdaderamente adorar a Dios? No, con ese amén no le creo. Mire, ¿cuántos queremos de verdad que nuestra adoración sea genuina a Dios? Mire, yo le pregunto algo, y esta pregunta se le hice a mi esposa. ¿Cuántos saben que usted y yo fuimos diseñados para la alabanza y la adoración de Dios? Dice, todo lo que respire, ¿qué? Alabe al Señor. Todo lo que respire. Toda criatura, toda la creación adora a Dios. Cada animalito incluso lo hace en su propio, ¿qué le podríamos decir? Sonido, ¿verdad? Los gallos allá en San Luis debería de ver, parecen despertadores y uno tras otro y no los paras, pero le están dando la gloria a Dios, a su forma. Yo le pregunto algo. Adán y Eva, antes de que pecaran, ¿cómo alababan a Dios? Porque hoy usted y yo sabemos que se usan instrumentos, hay batería, hay teclados, hay guitarras, hay todo eso. Pero en aquel tiempo, cuando Dios dejó a Adán y a Eva en el Edén, nunca les dio una instrucción clara de cómo alabarlo, ¿sí? Por lo menos yo no lo encuentro. ¿Usted sí? Pero sin duda lo hacían. Sí, puede ser algo. ¿Se acuerdan que yo le dije hace no mucho? ¿Cuántos quieren adorar verdaderamente a papá? ¿Sabe cuál es la mejor forma de adorarlo? Con nuestra obediencia. O sea, ellos, Adán y Eva, adoraban a Dios obedeciéndolo. Obviamente cuando pecaron, bueno, allá fue otro tema. Por eso le hablaba antes de eso, porque obviamente cuando leemos esos versículos creemos que hoy Dios formó a Eva y después al otro día Eva pecó. No, o sea, pasó un buen tiempo ahí. De hecho, aunque no se diga cuánto tiempo, pero sin duda vivieron mucho tiempo en el Edén. Entonces, amados, a veces los menos aptos para un ministerio, el que sea, es el que empieza a tener este anhelo, ese deseo de ambicionar más. Mire, yo recuerdo donde venimos algunos hermanos que cuando había que ir a ungir, cuando había que ir a orar, alguna necesidad en especial, regularmente iba yo y regularmente me acompañaba alguien más. Entonces recuerdo que yo le decía a un hermano que me acompañaba, hermano, bienvenido, Dios te bendiga, vente, vamos, porque el apóstol me lo encargó. Yo iba y me esforzaba en obedecer tal cual las instrucciones que él me daba. Es más, yo recuerdo que él me ofreció, me dice, hijo, ¿quieres estar en alabanza? Le dije, no, apóstol, yo estoy bien en la oración, yo me siento bien en la oración. Alguien que tiene un espíritu de Absalón quiere que el mundo lo vea, quiere que la gente lo vea, quiere que la gente le reconozca lo que hace. Y seguramente si yo hubiera accedido, seguramente ahorita yo no tendría la necesidad de estar esperando si van a venir o no van a venir a tocar un instrumento. Yo lo que haría y lo que hago hoy, y por eso me estoy preparando,
porque quiero darle mi mejor alabanza y mi mejor adoración. Pero lo quiero hacer primero con lo básico, con lo más importante, que es con la obediencia y la sujeción a Dios. Porque el espíritu, la gente que tiene el espíritu de Absalón, no le gusta sujetarse, no le gusta lo que la autoridad le dice, le molesta, le irrita. Entonces vuelvo a decir, las personas que menos aptos están para algún ministerio son los más ambiciosos. Y se lo digo porque cuando esto ocurrió, hermano, haga de cuenta ese hermano que yo lo llevé a 2, 3 lugares a donde el apóstol me encargaba, cuando nosotros somos ungidos y enviados. No, hermano, hoy, oh, hermano, parece, ¿a dónde va? ¿Cómo para qué? No sé si están comprendiendo. Y mire, y así. Pero todo sale a la luz tarde o temprano. Y a veces, también como pastores, debemos de tener mucho cuidado con esto. Y cuidar a la gente que es fiel. Hay que cuidar a la gente que es fiel. Principalmente con Dios, con la casa donde Dios los ha puesto. Pero a veces créame que las personas más calificadas son los más modestos, los más humildes, para poderles encargar algo. Pero hermano, a veces de verdad ponen a alguien como líder y mire, y se sube al tabique y siente que el piso no los merece. Ya empieza ahí un espíritu de Absalón a operar. Absalón quiso ganar terreno con el pueblo para ello. Le metió en la cabeza a las personas lo mal que estaba todo. Mire, esto me suena ahorita a campañas políticas. Sí lo ha escuchado, ¿verdad? No me voy a meter en asunto de eso, pero todo está mal. Que el Señor reprenda al diablo y a sus enemigos. Y les hace ver que nadie se preocupa por ellos. No, es que mi papá no tiene tiempo de atender, pero yo soy su hijo. Yo te puedo atender. Escuche, ¿qué dice el versículo 13? Mire lo que decía Absalón. Cómo se acercaba a las personas. Entonces no, hijo, 15:3. Entonces Absalón le decía: mira, tu causa es buena y justa, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. O sea, nadie te va a escuchar. Mire, al pastor no te va a escuchar. Al pastor no le interesa tu necesidad. Al solo le interesan los diezmos. ¿Será? A él le interesa nada más tu ofrenda, que le hagas nada más de comer. Al pastor nada más le gusta la gorra. Y más si es de color café, dirían, ¿verdad? Pero así opera ese espíritu. Así opera, haciéndote creer. Mire, ¿qué es arena ahorita? Ay, es que no quiero hablar de eso. Todo está mal. Todo está de cabeza. Perdóname. Lamento mucho lo que está pasando en la India. Lamento mucho lo que está pasando en Brasil. Tenemos que orar más. Hay mucha necesidad. Y gracias a Dios eso nunca llegó en México, a pesar de que llegó un punto donde la mayoría de los hospitales estaban al full. Gracias a Dios no llegamos a un punto mayor. Gracias a papá.
pero no sé si se da cuenta, lo que desean es manipular. Y lo que menos les interesa de verdad, nos lo hicieron ver durante tanto tiempo. Yo le he dicho fuerte y quedito, la mejor adoración para Dios es nuestra obediencia, es cuando tú y yo damos un buen testimonio. No hay calidad moral a veces. Absalón no la tenía, porque él regresó con papá, pero solo lo hizo para obtener un beneficio. No lo hizo porque realmente él amara a papá, o sea, a su padre, al rey David, y mucho menos a las personas que tenían algún problema. Lo que él quería ganar solo era la simpatía de las personas. Entonces vemos a veces en la congregación de repente al hermanito o a la hermanita, es que Dios me habló y Dios me reveló. Yo le pregunto a usted, aquí en esta casa, yo no digo que Dios no le hable a usted. Dios le va a hablar a usted de su situación de usted y en su hogar. Pero para temas de la iglesia, ¿a quién cree que Dios le va a hablar? A mí. A mí. Yo puedo escuchar cuando usted, es que Dios me mostró, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dio esta palabra y aquí está. Y yo solo veo que Dios confirma lo que a mí ya me habló. Pero recuerdo que venía alguien y me decía, pastor, es que tuvo un sueño. No, usted no sabe, pastor. Tuvo un sueño donde Dios me dijo que tenía que usted santificar a todo el pueblo. ¿Yo? Si el que santifica es Dios, no yo. Y te va a santificar cuando tú decidas apartarte de todo eso que sabes que no es correcto. Ahí tú empiezas a vivir una vida de santidad. Mi trabajo es llevarte. A veces Dios nos confronta con la palabra, pero pastor, debería de predicar de esto, debería de predicar de aquello. Espíritu de Absalón. Y a veces se ofenden porque piensan que uno no les hace caso. Pero yo estoy aquí para hablar lo que Dios quiere que yo hable. Sí, que puedo tomar en cuenta el comentario, sí, puedo hacer anotación, sí. De hecho, quiero decirle, yo tengo temas preparados desde hace 2, 3 años que no he podido dar. Y ya están ahí. Pero simplemente Dios no me ha dado la oportunidad de darlos. Ha habido veces que el sábado en la madrugada Dios me despierta, quiero que hables de esto, Señor, pero habla de esto. Y ahí me tienes en la madrugada preparando el tema. Porque es Dios el que sabe de qué tenemos necesidad. Pero Absalón quiso ganar terreno, haciéndole creer que todo estaba mal y que nadie se preocupaba por ellos. Algo así como que el rey se está ocupado con tantas cosas que no tiene cómo atenderte. Pero si llega Absalón a ser rey, las cosas serán diferentes. Mira, si yo soy pastor, voy a abrir mi iglesia y ahí las cosas van a ser diferentes. Espíritu de Absalón. Es una persona ambiciosa que tiene siempre reproches. Y él diría lo bien que él sí gobernaría la nación. O sea, se empieza a autorrecomendar como que es muy diligente, muy interesado en los asuntos de las ovejas, y sobre todo humilde. Pero veamos qué dice segunda de Samuel capítulo 15 versículos 5 y 6. 5 y 6, por favor. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él,
Él extendía su mano, lo levantaba y lo besaba. De esta manera Absalón trataba a todo israelita que venía al rey para juicio. Así Absalón, ¿qué hizo? Robó el corazón de los hombres. Lo robó. De una manera astuta, él empezó a robar el corazón de las personas. Lo que yo he dicho fuerte y quedito. Muchos se autoproclaman, y sí, y no sabe cuántos yo he escuchado y he sabido. Y no solo aquí, lamentablemente en muchos lugares. Pero también sé que va a terminar. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque donde venimos, nosotros jamás salimos de ese lugar porque hayamos dividido o hayamos querido hacer daño, jamás. Fuimos ungidos y enviados a trabajar, y yo le agradezco tanto a Dios y agradezco a la vida del apóstol, que en su momento fue mi pastor y fue el que Dios usó para que yo hoy pueda ejercer un ministerio en el orden de Dios. Y testigos ese día hubo bastantes. O sea, eso no fue solo porque yo me haya autoproclamado. Pero la conspiración de Absalón llegó. Este espíritu se mueve en alguien que está cerca, relacionado contigo. A ver, voltea a ver al que tiene a un lado. ¿Sí? A Jesús, ¿quién lo traicionó? Y estaba cerca. ¿O no? Absalón era hijo de David, estaba cerca. Es decir, es gente que está en un liderazgo. Mire, hay cosas que a veces, yo le decía a mi esposa hace un rato, muchas de las cosas que a veces ocurren dentro de una iglesia, a veces los pastores, por la necesidad que tenemos del apoyo en diferentes áreas, a veces ponemos a gente que no está capacitada. Y mire, y no es tanto un problema de capacitación o de saber acerca de un ministerio. El problema en realidad está porque no amamos a Dios. No hay un verdadero compromiso con Dios. Yo recuerdo que cuando regresamos en la primera etapa de la pandemia, y creo que estabas aquí, Pablo, ese día, si mal no recuerdo, hijo, que yo les pedí y pregunté, ¿con quién cuento? Quiero saber con quién cuento. ¿Sí recuerdas, Emilio? Y muchos, o para no decir todos, dijeron, sí, pastor, aquí estamos. Porque a veces lo decimos solo de dicho, pero mis hechos hablan todo lo contrario. No se preocupen que no digan amén. Porque nosotros con nuestros hechos hablamos más que con palabras. Yo, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? ¿Cómo puedo decir que mi primer lugar es Dios cuando me encargan un ministerio y ni siquiera soy capaz de ordenar la parte que me toca en el ministerio? ¿Sí estamos aquí? Porque esto empieza primeramente en el liderazgo. Pero en muchos los pastores tenemos mucha responsabilidad, porque somos muy permisivos con ciertas cosas. Y eso no puede ser.
Eso no puede ser permitido. O sea, esto va a afectar a las personas que están cerca de nosotros. La división de una familia, de una iglesia, de un país. Hoy veamos cómo está el país, completamente dividido. Y lo tengo que decir con todas sus letras, por gente mezquina que tiene un espíritu de Absalón, que acomodé el lugar, quieren ocupar un lugar que no les corresponde. Y que si hoy el lugar que tienen es porque ellos mismos lo han ganado. Punto. Y eso pasa también dentro de las familias, dentro de las iglesias. Hoy resulta que los hijos son los que ordenan en el hogar. Hoy resulta que las ovejas quieren manipular al pastor. Eso no puede ser. Porque está empezando a operar un espíritu de Absalón. Cuando María y Aarón tuvieron celos de su hermano Moisés, a causa del trato especial que Dios tenía con él. Pero por algo Dios no llamó a Aarón. Y lo vimos el domingo. Porque apenas Moisés subió 40 días y él ya estaba haciendo un becerro de oro luego. Una María que por hablar de su hermano le cayó lepra. Y por la intervención de Moisés, Dios obró un milagro en su hermana. Vemos también en la tercera carta de Juan, nos presenta a un hombre llamado Diótrefes, que había tomado por asalto el liderazgo de una pequeña obra misionera en Efeso. El exceso de poder impedía que Gallo ejerciera un ministerio pastoral adecuado. Y Juan, el ministerio apostólico. O sea, Diótrefes era alguien cercano a ellos. Pero nadie se levanta hoy pensando, hoy le voy a empezar a hacer la vida de cuadritos al pastor. Hoy le voy a hacer la vida de cuadritos a mis padres, a mis maestros, a mis jefes, ¿verdad que no? Si no, eso empieza y es de una manera progresiva. Pero vamos avanzando. El enemigo intenta usar este espíritu sobre ministerios sanos. Cuando ven una iglesia que se está moviendo en el poder del Espíritu Santo, ¿sabe cuánta gente aquí se ha ido porque alguien la contaminó? Alguien se dejó contaminar. Y no solo de aquí, de muchas congregaciones, porque se dejaron influenciar por otra y se andan ahí comunicando. Luego salen hasta en fotos todos, ¿verdad? Qué lamentable y qué triste es. Pero eso pasa. Y es gente que se supone que estaba cerca. Pero si a Jesús se lo hicieron, ¿qué nos podemos esperar nosotros, amados hermanos? Este espíritu de Absalón va en contra de estos ministerios. Y esto pasó en el Antiguo Testamento con Acán, que tomó de Jericó anatema. Y lo mismo pasó en la iglesia del Señor, en el libro de Hechos, en Ananías y Zafira, fingiendo y mintiéndole a Dios, ¿verdad? Que habían vendido un terreno y aquí está el dinero. Y como que se les había quedado un vidrio pegado, ¿verdad? Y el apóstol, lleno del Espíritu Santo, le dijo: ¿por qué intentan engañar a Dios? ¿Y qué pasó con ellos?
enfrente de toda la congregación, cayeron muertos. ¿Sabe que aquí alguien alguna vez cayó muerto? En serio, y literal. Literal. Y Dios lo revivió aquí. Está duro, ¿verdad? Pero vean, este espíritu trabaja de una manera sigilosa. Pareciera que no pasa nada, pero sí pasa. Le pregunto, ¿usted sabe que hay una diferencia muy grande entre sujeción y obediencia? Porque hay quienes dicen, es que tú te tienes que sujetar. No me digas. Pues cuando tú te sujetes a Cristo, amén. Pero a ver, no, es que el pastor dice y la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar al marido. Sí, 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 dice así. Sí, es verdad. Pero mi pregunta es, ¿tú te estás sujetando a Cristo? Ay, ya no me gustó, ¿verdad? Ay, como que, espérese, pastor, estamos tranquilos. Es que a veces solo queremos, sí, que a mí me hagan y me digan así, y tú obedeces. Tú estás amando a tu esposa como un vaso frágil, la estás cuidando, la estás protegiendo, porque no nomás es llegar y decir, ahí está el gasto. Y bueno, eso ya luego lo vemos en varones, ¿no? Pero, amados, es muy diferente la sujeción a la obediencia. Mire, un ejemplo bien sencillo. A un niño que se levante y da lata, siéntese. Y se sienta y se te queda viendo hasta retándote. ¿Se está sujetando? Sí, porque no tiene opción, pero se te queda viendo como diciéndote, estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. ¿Cómo la ves? O sea, no estoy obedeciendo. Entonces hay una gran diferencia entre sujetarse y obedecer. Y aquí la pregunta nacería, ¿estás obedeciendo? La sujeción, repita conmigo, es interna. O sea, la sujeción es interna, o sea, donde nadie lo ve. Y esa sujeción debe ser 100% hacia Dios. La pregunta es, ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Qué ves en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en YouTube? ¿Se está conmigo? La sujeción es interna y es sujetarse a Dios al 100%. Pero la obediencia, repita conmigo, es externa. Es como el niño, ¿no? Se sentó, aparentemente obedeció, pero por dentro no está sujeto. Entonces hay una gran diferencia entre obediencia y sujetarse. Por ejemplo, Daniel y sus amigos obedecían externamente algunas cosas, pero interiormente siempre estaban sujetos a Dios. Y nunca decidieron contaminarse con ningún manjar, nunca decidieron adorar una imagen de oro. Daniel nunca dejó de orar a Dios 3 veces al día. O sea, había una sujeción y había una obediencia en ellos.
Por eso es que Dios los guardó y los respaldó todo el tiempo que estuvieron en Babilonia. Pero la persona que tiene este espíritu de Absalón comienza a creer que es maravillosa y que es lo mejor que Dios le ha dado a la iglesia. O sea, se siente, en otras palabras, la última Coca-Cola en el desierto. No, es que si yo no estoy, no, la alabanza no se escucha igual. No, es que si yo no doy la enseñanza, no, el pastor ni sabe. Yo sé más que el pastor. Y tal vez sí, pero Dios me puso. Porque no es en el que sabe uno, no es en el que puede, sino del cual Dios tiene misericordia. Y va para los que son líderes o los que pretenden ser líderes. El enemigo siempre va por el liderazgo. Le damos vuelta a la página, ¿verdad? Nunca es una persona con intenciones malvadas a la que funciona este espíritu, no. Nadie se levanta, le decía, por la mañana pensando, le voy a dividir la iglesia al pastor. Si no es un espíritu que está operando en lo oculto y que poco a poco, y cuando menos te das cuenta, ese espíritu ya empezó a gobernar tu vida y empiezas a darte cuenta de todos los errores. ¿Cómo no los veías al principio cuando venías? Por eso la clave de esto es ver siempre a Cristo. No dejes de ver a Cristo. Si somos personas maduras, te debes dar cuenta que el enemigo tiene planes para arruinar tu vida, de tu familia. Incluso él opera en las iglesias para destruirlas. Cuando más autoridad tienes dentro de la iglesia, más va a querer el enemigo engañarte por la influencia que ejerces. Mire, recuerdo que cuando yo estaba en una iglesia, yo era la ayuda del pastor, pero en cierto momento me disciplinó y yo estaba disciplinado. Y aunque yo veía la necesidad que había, sabía que estaba disciplinado y me dolía estar disciplinado, pero yo tenía que obedecer a mi pastor. Pero mire cómo se acercaba una hermana: hermano, debería de orar usted. Es que cuando usted ora se siente algo. Es que cuando usted ora, cuando usted hace esto, o sea, ¿qué quería operar ahí en mi vida? El espíritu de Absalón. Pero dije, no, yo estoy disciplinado, hermano, no puedo hacerlo. Vaya con el pastor. E incluso ahí con el apóstol, en varios momentos, gente que luego llegaba me decía: pastor. No, yo no soy pastor, solo soy un líder. Bueno, un día que entraron unas brujas, entraron así: ¿usted es el pastor? No, pero ¿en qué le puedo servir? ¿Qué necesita? El diablo sabe quién es cada quien. Hay 3 razones por las cuales ataca: dividir, quitarte de la batalla, y va a trabajar a largo plazo. Cuidado. Porque va a sembrar primero una semilla, el espíritu de Absalón, en el liderazgo. Y cuando el Señor te levante, vas a cosechar esas semillas si no tienes cuidado.
Es, por ejemplo, si tú construyes una casa con materiales defectuosos, no, métele otra varilla, la más delgadita, al fin que se aguanta. ¿Qué pasó en el 17? Edificios nuevecitos ahí en la colonia Portales, en la colonia del Valle. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Métele más, si aguanta. Échale otro piso, se aguanta. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si lo haces a través de contiendas, si lo haces a través de críticas, esa casa un día caerá sobre ti. Si tú empiezas a construir algo sobre críticas, sobre contiendas, cuidado, cuidado. Este espíritu de Absalón así trabaja. Quiero ir terminando, porque hay muchos puntos que quisiera tocar hoy con usted, pero no me va a dar el tiempo. Absalón jamás demostró un deseo genuino de servir, sino que empezó a levantarse él mismo, a autoproclamarse. Mire, me acuerdo que había un hermano que se acercaba siempre, hermano, ya cuando, pastor, ¿cómo está? Y bien humilde, se decía, wow, pero hermano, solo lo nombraron líder de jóvenes y después se casó con un familiar del apóstol. ¡Wow, hermano! Se transformó. Cuando ya hasta caminaba así y te veía hasta, wow, el mismo hermano que, hermano, ¿cómo está? Tremendo. Porque el deseo jamás ha sido de servir, sino es para que los demás solo te vean. El deseo de Absalón, él no era servirle a la gente, era solo que lo vieran. Como vimos, para robarles el corazón nada más. Y eso solo al principio. Porque si usted sigue leyendo más adelante, en el capítulo 15, vemos como Absalón ya lo querían ungir como rey, pero ese lugar le correspondía a Salomón, porque Dios así lo había decretado. Y mire, y la palabra enseña que Absalón era un hombre hermoso, de cabeza a pies, era hermoso, y que él se cortaba el cabello cada año. Ay, a uno así que envidia, ¿verdad? Y que le salían kilos de cabello, imagínense, unos cuantos, ¿verdad? Pero ¿sabe que ese mismo cabello fue el que provocó su muerte? Porque se quedó atorado. Qué tremendo. Es que hay mucha enseñanza, amados hermanos. Este espíritu no sabe trabajar en equipo. Prevalece en un espíritu de independencia. Mire, yo soy pastor, y tengo 12 años en el ministerio. Y yo no te pregunté. ¿Usted cree que yo voy a San Luis a decir, yo soy pastor, yo soy pastor? Yo cuando voy a algún lugar que me invitan, yo voy, me siento, escucho, y casi siempre Dios me da una palabra a través de quien está hablando. Pero yo no ando buscando los primeros lugares, ni buscando, no. A mí me interesa que el nombre de mi Padre sea glorificado y honrado, y a través de nuestra vida
a través de nuestro testimonio. Yo no busco que los hombres me vean. A mí me interesa que el más importante me vea, que es Dios. Es alguien que no puede trabajar en equipo, tiene un espíritu independiente y está en peligro. O sea, le falta un corazón de siervo, pero quiere ser reconocido. No se puede. Jesús decía: el que quiere ser el primero entre vosotros tiene que ser el sirviente de los demás. Y Jesús mismo nos dio la muestra. Él no vino a ser servido, Él vino a servir, hasta dar su vida. A muchos les gusta, no sé si han entrado a oficinas de repente, hasta de gente, no solo en el ministerio, no solo dentro de la iglesia, pero usted entra a una oficina y no inventa, hermano. No hay paredes, llena de títulos, diplomas. ¿Se conoce gente así? Porque solo la gente quiere que lo reconozcan por eso. Yo no necesito de títulos. Y si fuera así, la verdad, yo podría decir: bueno, tengo mi cédula profesional, tengo una carrera técnica, también tengo una licenciatura, pero no lo ando anunciando. Bueno, ahorita te lo comenté, ¿verdad? Pero usted entra en mi oficina y no ve ningún título ahí colgado. Y diplomas, mire, ¿para qué le digo? Pero a mí me interesa que mi padre sea el que me reconozca a mí como su hijo, que el reconocimiento me lo dé él, no las personas. Cuando Dios ve tu fidelidad en los dones de servicio, con seguridad Él te va a levantar. Pero tiene que haber fidelidad. Dios va a tomar a alguien de la nada y lo puede establecer como un ministro de Dios. Así lo hizo conmigo. Me sacó de lo más vil y menospreciado, de la nada, y Él me dio hoy la oportunidad de estar al frente de una obra. Porque es alguien que tiene el deseo de servir y puede servir. Dios nos llama en este tiempo para servirle. Pero tengamos cuidado de este espíritu de Absalón. Y si es así, el Señor te va a ir levantando, aunque tal vez ni siquiera te des cuenta de lo que Él está haciendo. Pero dígale al que tiene a un lado: necesitas ser fieles en los dones del servicio. Repita conmigo: cada ministerio que Dios levanta necesita servidores. Moisés tuvo a un Josué. Y cuando usted ve desde que salen de Egipto, en todo el libro de Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, no se habla de Josué hasta el final. Pero Josué siempre estuvo pegadito a Moisés, aunque no se hablaba la de Josué. O sea, Josué estaba aprendiendo a servirle a Moisés. Y usted conoce la historia: cuando Moisés muere, Dios le da la estafeta a Josué. Elías tuvo a un Eliseo. Solo se habla cuando le aventó el manto, pero de ahí hasta que muere Elías, Eliseo hizo el doble de milagros de los que hizo Elías. Pero fue alguien que aprendió, alguien que estuvo ahí pegadito. O sea, usted quiere que Dios lo levante, aprenda a servirle a Dios.
Eliseo le sirvió a Elías hasta que el Señor se lo llevó y él se quedó con el manto. Amén. Pablo tenía un Timoteo que servía por donde él iba. Aun cuando a Pablo todos lo habían abandonado, Pablo tenía a un Timoteo. Hoy necesitamos Timoteos en la iglesia. ¿Sí me escuchó? Hoy necesitamos Timoteos en la iglesia. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 2, 24, 25 y 26. Del 24 al 26, por favor. Hoy necesitamos Timoteos. Dígale a que tiene a un lado, por favor, nunca pierdas tu corazón de siervo. Vamos, dígale, nunca pierdas tu corazón de siervo. ¿Ya lo tienes? Segunda de Timoteo, capítulo 2, (24 al 26). ¿Sí lo tienes? ¿O lo leo ya? Se los leo aquí. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corregido tiernamente a los que se oponen. Mire, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser un pastor o un siervo? El versículo 25, ¿qué dice? Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Padre Santo, tráeme la vara mejor, hija. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Mire qué tremendo. Que nunca perdamos el corazón de siervo. Amén. Bien, amados hermanos, Dios necesita que se levanten los Timoteos en este tiempo. Hombres con un corazón íntegro y de servicio. Amén. No podemos perder nuestro corazón de siervos. Apoyemos a nuestros pastores, sirviendo y levantando otros ministerios en los cuales Dios nos pone como colaboradores. Cada hombre de Dios necesita de los dones de servicio. Cada obra, cada iglesia. No sé cuántos quieran la doble unción. No sé cuántos quieran una doble unción. Tienes que, no permitas que tu corazón se pierda. Tiene que ser un corazón de siervo y empezar a servir en la obra, y vendrá sobre ti un manto, una unción especial. Alguien con el espíritu de Absalón no puede funcionar así. Siempre busca promocionar su propia visión y menospreciar la visión de otros. Así que, amados, si somos servidores de Cristo, no podemos criticar el liderazgo como lo hacía Absalón. Así que hoy lo invito para que echemos fuera este espíritu. ¿Cuántos dicen amén? No puedes permitir que este espíritu gane terreno en tu vida. Es alguien que quiere usurpar un lugar a la fuerza. Y es algo que estamos viendo lamentablemente en esta nación y en otros países ya se ha dado. Tenemos hoy la gran responsabilidad
de echar fuera este espíritu de Absalón. Y tal vez sin querer, porque no olvides que no está operando en alguien que sea malo, sino está operando en alguien que desea servirle a Dios. De hecho, opera en siervos que están pegaditos a los pastores, a los ministros, que ocupan un lugar de liderazgo. Pero este espíritu quiere traer rebeldía, quiere traer oposición, quiere traer y robar el corazón, y así no funciona. Sé siervo, sé fiel. Sé fiel y verás que en su tiempo Dios te va a levantar. Y Dios te dará lo propio. Porque así es Dios. Ya no te puedes sentar en mesa de escarnecedores. Una mesa de escarnecedores son aquellos que se levantan y empiezan a confabular o hablar mal del pastor, de la esposa del pastor. Y luego queremos que nuestros hijos estén en la iglesia. Eso jamás va a ser. Jamás. Porque tus hijos van a decir: no, pues ¿para qué voy a la iglesia si mi papá o mi mamá dice que el pastor es así, la pastora es asado, los líderes no se diga? No, pues ¿a qué voy? ¿Sí está comprendiendo? Póngase sobre sus pies.